En las profundidades de la noche, cuando el mundo se sumerge en silencio y la respiración se vuelve un susurro, existe un reino donde las leyes del tiempo y del espacio dejan de ser tiranas. Allí, la gravedad no tiene dueño, las paredes se disuelven en el aire y los límites que creías infranqueables se desvanecen como humo. Ese reino es el de los sueños lúcidos, un lugar donde la conciencia despierta en medio del sueño y tú, como navegante de universos ocultos, puedes moldear la realidad a tu voluntad. Piénsalo un instante: caminar por un bosque de luz líquida, atravesar mares de cristal, hablar con un ancestro perdido hace siglos o volar por encima de ciudades que no existen en ningún mapa. Los sueños lúcidos no son simples fantasías, son portales a otras dimensiones donde tu mente se convierte en arquitecta y tu espíritu en explorador. Lo más fascinante es que no se trata de un privilegio reservado a unos pocos. Tú puedes hacerlo. Puedes aprender a abrir esos portales y recorrer esos mundos. La llave está en tu interior, esperando que te atrevas a girarla. Pero antes de continuar, detente un segundo. Si sientes que este viaje es para ti, si intuyes que hay algo más allá de lo que nos enseñan, suscríbete y acompáñanos. Cada video es un paso más hacia los secretos que la mayoría nunca conocerá. Dale like, comparte este mensaje y así mantendremos viva la llama del conocimiento oculto. En las culturas ancestrales, el sueño lúcido era más que un pasatiempo o una curiosidad. Para los chamanes de América, era una vía directa para contactar con el mundo espiritual y recibir mensajes de los dioses. Los monjes tibetanos lo utilizaban como entrenamiento para alcanzar el estado de iluminación, perfeccionando la técnica conocida como yoga de los sueños. En el antiguo Egipto, los sacerdotes creían que el alma podía viajar a través de las estrellas durante el sueño, trayendo de regreso visiones y profecías. Hoy la ciencia lo estudia con asombro, intentando explicar cómo, en medio del descanso, una chispa de lucidez ilumina la mente dormida. Las resonancias magnéticas muestran patrones únicos en el cerebro durante estos estados, una actividad eléctrica que mezcla el descanso profundo con la vigilia, como si la mente estuviera bailando en dos mundos al mismo tiempo. Pero los soñadores lúcidos saben algo que la ciencia aún no comprende del todo. Este fenómeno no es solo biológico, es espiritual. Al despertar dentro de un sueño, entras en un espacio donde las leyes del universo se doblan, donde los pensamientos se convierten en materia y donde cada emoción es un pincel que pinta tu realidad. En ese instante, ya no eres un espectador, eres el creador. Y si has llegado hasta aquí, ya sientes la llamada, porque este viaje no es casual. No has abierto este video por accidente. Quizás, en el fondo, tu alma ya sabe que es hora de despertar, incluso mientras duermes. Cuando empiezas a experimentar sueños lúcidos, el primer impacto no es solo la maravilla de poder volar o transformar el entorno a tu antojo. Lo que verdaderamente te sacude es la certeza de que el mundo onírico está vivo, vibrante, repleto de entidades, paisajes y experiencias que no parecen creadas únicamente por tu imaginación. Muchas personas, después de tener su primer sueño lúcido, sienten que han visitado un lugar que siempre estuvo ahí, aguardando su llegada. Imagina cerrar los ojos y de pronto encontrarte caminando por un desierto púrpura, con 3 lunas iluminando el cielo y un océano que avanza sobre la arena como un manto líquido. Allí, en la distancia, ves figuras que se acercan. No son personas, pero tampoco son sombras. Te observan con la misma curiosidad con la que tú las observas. ¿Son proyecciones de tu mente o seres que habitan ese plano? Los chamanes dirían que son guardianes de otros mundos, custodios de saberes que solo se revelan a quienes han aprendido a cruzar el umbral con respeto. En la historia humana hay incontables testimonios de viajeros oníricos que han traído mensajes, inventos o visiones que luego se materializaron en la vigilia. El químico Dmitri Mendeleev soñó la tabla periódica completa antes de escribirla en papel.
El músico Paul McCartney compuso Yesterday tras escucharla en un sueño. ¿Fue simple casualidad o un acceso momentáneo a un archivo cósmico donde todo el conocimiento ya existe? Muchos lo llaman el campo akáshico, un lugar más allá del tiempo, donde cada pensamiento, palabra o creación queda grabada para siempre y que puede ser visitado en estados alterados de conciencia, como los sueños lúcidos. Técnicas para alcanzarlos hay muchas, pero todas parten de una premisa: entrenar la mente para reconocer que está soñando. Una de las más efectivas es el reality check, o comprobación de realidad, que consiste en preguntarte varias veces al día si estás soñando y comprobarlo con gestos simples, como mirar tus manos o intentar atravesar una pared. Cuando lo practicas con constancia, este hábito se traslada a tus sueños, y en uno de esos momentos de lucidez te darás cuenta: estoy soñando y puedo decidir qué hacer. Otra técnica poderosa es la WILD, Wake Initiated Lucid Dream, en la que entras directamente en un sueño lúcido desde la vigilia, sin perder la conciencia en ningún momento. Esto requiere disciplina, pues implica acostarte en completa quietud, dejar que tu cuerpo se duerma y tu mente permanezca alerta, atravesando una etapa hipnagógica donde aparecen luces, formas y sonidos extraños. Si logras no asustarte y mantenerte firme, la transición te llevará a un mundo onírico, ya con plena lucidez. Los sueños lúcidos no son solo un espectáculo visual o un juego mental, son una herramienta de transformación personal. Puedes usarlos para superar miedos, enfrentando una fobia en un entorno controlado, para ensayar habilidades como tocar un instrumento o practicar un deporte, o incluso para sanar heridas emocionales, encontrándote con figuras simbólicas que representan partes de ti que necesitan reconciliación. Muchos terapeutas oníricos sostienen que dentro de un sueño lúcido puedes conversar con tu propio subconsciente, recibiendo respuestas que en la vigilia parecen inalcanzables. En estos estados, la creatividad se expande sin límites. Pintores, escritores y músicos han utilizado sus sueños lúcidos como fuente de inspiración, visitando paisajes imposibles, escuchando melodías celestiales o contemplando obras de arte que luego replicaron en la realidad. Es como tener acceso a un museo infinito construido por tu mente y quizás por otras conciencias que también lo habitan. Sin embargo, hay un aspecto más profundo y místico que rara vez se menciona en la divulgación popular: la posibilidad de que los sueños lúcidos sean viajes reales del alma. Desde esta perspectiva, no serían simples ilusiones internas, sino auténticas experiencias fuera del cuerpo. Al despertar dentro del sueño, algunos sienten que flotan, que atraviesan un túnel de luz, o que se proyectan hacia lugares que jamás han visto, pero que reconocen como si fueran antiguos hogares. Estas experiencias suelen ir acompañadas de una sensación de verdad absoluta, como si el alma supiera que esos viajes son tan reales como cualquier momento vivido despierto. Ahora, si todo esto te parece fascinante, imagina lo que significaría tomar control total de esos mundos. Elegir a dónde ir, a quién encontrar, qué pregunta hacer y qué respuesta recibir. La próxima vez que cierres los ojos para dormir, recuerda, estás a un paso de abrir una puerta que millones de personas nunca han intentado tocar. Y quizás, del otro lado, te esté esperando algo o alguien. Cuando la lucidez se instala por completo en el sueño, lo primero que descubres es que el tiempo parece comportarse de manera distinta. Puedes permanecer horas explorando un mismo lugar, pero al despertar apenas han pasado unos minutos en la vigilia. Algunos investigadores del sueño sugieren que esto se debe a que la percepción del tiempo en el estado onírico está ligada a la velocidad con la que tu mente procesa las imágenes y las sensaciones, no a un reloj físico. Pero para los iniciados en el arte del sueño lúcido, este fenómeno no es solo una curiosidad, es una puerta hacia el dominio del tiempo mismo.
Imagina que puedes ralentizar cada segundo hasta convertirlo en un instante eterno. Sentir el roce del viento en la piel como si cada molécula te acariciara una por una. Observar el movimiento de las estrellas trazando arcos en el firmamento con una nitidez imposible para el ojo humano. Este control de la percepción temporal no solo te permite saborear cada experiencia, sino que abre la posibilidad de realizar entrenamientos mentales y espirituales que en la vigilia requerirían años, concentrando meses de práctica en una sola noche de sueño. Pero hay algo más. A medida que te adentras en el dominio del sueño lúcido, comienzas a notar patrones que se repiten, puertas que siempre aparecen en los mismos lugares, escaleras que conducen a habitaciones conocidas, o paisajes que regresan una y otra vez. Algunos lo interpretan como simples reconstrucciones de la memoria, pero quienes han explorado a fondo este territorio saben que estos elementos pueden ser puntos de acceso a planos más profundos. En las tradiciones tibetanas, el sueño lúcido, conocido como yoga del sueño, es una vía para alcanzar la iluminación. Se enseña que al permanecer consciente mientras el cuerpo descansa, puedes percibir la naturaleza ilusoria de todas las cosas. Reconocer que el mundo onírico es un espejismo te prepara para comprender que la vigilia también lo es. Una construcción de la mente. Y aquí reside uno de los secretos más guardados. El despertar dentro del sueño es un ensayo para el despertar dentro de la realidad cotidiana. No obstante, el camino no está libre de desafíos. En el estado lúcido puedes encontrar figuras inquietantes, sombras que parecen observarte desde lejos o incluso entidades que intentan impedir que avances. No son meros productos del azar. Muchos soñadores coinciden en que estas presencias actúan como guardianes, evaluando si estás listo para acceder a determinados conocimientos. Superar estos encuentros requiere valentía, pero también respeto. La confrontación directa rara vez es la solución. A veces, un gesto de aceptación o una pregunta sincera abren más puertas que cualquier acto de rebeldía. Uno de los relatos más intrigantes es el de quienes han usado los sueños lúcidos para reunirse con seres queridos fallecidos. No como simples recuerdos, sino como encuentros vívidos en los que se intercambian mensajes, abrazos y consejos. Estos sueños dejan una huella emocional tan profunda que muchos creen haber contactado realmente con la conciencia de esas personas. Desde una visión espiritual, el sueño lúcido se convierte así en un puente entre mundos, donde el tiempo y la muerte dejan de ser barreras infranqueables. Pero quizá lo más impresionante es el potencial para la autotransformación. Dentro de un sueño lúcido puedes moldear tu propio cuerpo, sentirte más fuerte, más joven, más ágil, y al despertar, descubrir que algo de esa energía se ha filtrado a tu vida real. La mente y el cuerpo están íntimamente conectados, y las experiencias intensas en el mundo onírico pueden influir en tu estado físico y emocional. Es como si al soñar, reescribieras códigos internos que luego se manifiestan en tu día a día. En este punto, es inevitable preguntarte si puedes crear cualquier cosa en el sueño, ¿por qué no diseñar un lugar al que siempre puedas regresar? Muchos soñadores avanzados tienen lo que llaman santuarios oníricos, espacios construidos conscientemente, con paisajes, habitaciones y detalles elegidos al milímetro. Allí almacenan objetos simbólicos, escriben mensajes para su yo futuro o practican habilidades que luego aplican en la realidad. Cada visita fortalece la estructura del santuario, hasta que se convierte en un refugio tan real como tu propia casa. Y mientras exploras, algo profundo comienza a cambiar en ti. Ya no ves el sueño como una mera fantasía nocturna, sino como una extensión legítima de tu existencia. Entiendes que la conciencia no se limita a las horas de vigilia, sino que fluye a través de múltiples planos, cada uno con sus propias leyes y maravillas. El sueño lúcido deja de ser un juego para convertirse en una disciplina, una senda de autoconocimiento y expansión.
Cada noche es una invitación a cruzar el umbral, y cada vez que lo haces, recuerdas que la clave no está solo en controlar el sueño, sino en dejarte transformar por él. A medida que tu práctica en el sueño lúcido se profundiza, comienzas a descubrir una realidad inquietante. No todo lo que encuentras allí ha nacido de tu mente. Hay escenas, símbolos y figuras que parecen demasiado complejas o desconocidas para haber sido inventadas por tu subconsciente. Es como si, al ganar control en el sueño, estuvieras sintonizando con un vasto océano compartido de conciencia, un lugar donde las fronteras individuales se disuelven y la información fluye libremente entre todos los soñadores. Este concepto no es nuevo. En muchas tradiciones se habla de un espacio compartido o realidad onírica colectiva al que los iniciados pueden acceder. Carl Jung lo llamó inconsciente colectivo, una especie de biblioteca universal que almacena los arquetipos y memorias de la humanidad entera. En el sueño lúcido puedes tener la experiencia directa de sumergirte en ese archivo vivo. Quizá encuentres paisajes que parecen sacados de civilizaciones desaparecidas, símbolos que nunca has visto, pero que reconoces instintivamente, o incluso presencias que se comunican sin palabras, transmitiendo imágenes y emociones como un rayo de luz en la oscuridad. Uno de los fenómenos más desconcertantes es la coincidencia entre soñadores. Hay casos documentados de personas que, sin conocerse entre sí, han descrito exactamente el mismo lugar en sus sueños lúcidos. Un pasillo interminable de puertas de madera, un bosque iluminado por un sol azul, o una ciudad suspendida sobre un mar de nubes. Algunos investigadores creen que estos lugares son estructuras estables dentro de ese plano compartido, puntos de encuentro que actúan como nodos energéticos a los que cualquiera puede llegar si conoce la frecuencia adecuada. Pero este acceso también implica responsabilidad. Lo que llevas contigo, tus emociones, tu intención, tu nivel de conciencia, influye en la calidad del viaje. En el sueño lúcido, las emociones son materia prima. La alegría puede abrir portales, mientras que el miedo puede deformar el paisaje o atraer presencias hostiles. Por eso, los practicantes experimentados insisten en entrar al sueño lúcido con un propósito claro y un estado mental equilibrado. No se trata de imponer tu voluntad de forma violenta, sino de navegar con armonía, como quien se mueve por un río poderoso y sabe que nadar contra la corriente solo genera desgaste. Una práctica habitual para mantenerse consciente y estable dentro del sueño es la de los anclajes. Puede ser cualquier gesto o símbolo que, al realizarlo, reafirme tu lucidez. Mirar tus manos, tocar el suelo y sentir su textura, o pronunciar una palabra clave que te recuerde que estás soñando. Estos anclajes actúan como faros que te devuelven el control cuando la escena amenaza con desvanecerse o volverse caótica. Con el tiempo, algunos soñadores descubren que pueden incluso pausar el sueño como si detuvieran el tiempo y observarlo todo desde una calma absoluta antes de decidir su siguiente paso. En este punto, el sueño lúcido se convierte en un laboratorio ilimitado. Puedes experimentar con cambiar tu forma física, no solo para volar o atravesar paredes, sino para explorar cómo sería tener alas, vivir bajo el agua o moverte como una criatura de otro mundo. Estos cambios no solo amplían tu imaginación, sino que pueden desbloquear sensaciones y comprensiones profundas sobre lo que significa tener un cuerpo o prescindir de él. Más allá de la exploración personal, hay quienes usan los sueños lúcidos como espacios de aprendizaje. Al estar libre de las limitaciones del mundo físico, puedes practicar habilidades, ensayar discursos, tocar instrumentos o incluso estudiar conceptos complejos con una concentración imposible en la vigilia. Y lo más sorprendente es que estos aprendizajes pueden trasladarse de forma tangible a tu vida diaria. Atletas, músicos y científicos han reportado mejoras reales después de entrenar en el estado onírico. Pero quizá la revelación más transformadora llega
cuando comprendes que la lucidez no termina al despertar. Poco a poco, la claridad que alcanzas en los sueños empieza a filtrarse en tu día a día. Te vuelves más consciente de tus pensamientos, más atento a los pequeños detalles y más capaz de reconocer patrones en tu vida que antes pasaban inadvertidos. En cierto sentido, vives lúcido, incluso en la vigilia, como si el mundo real fuera también un sueño que ahora puedes moldear. Esta transición es poderosa, porque disuelve la frontera entre sueño y realidad. Empiezas a ver ambos estados como partes de un mismo continuo de experiencia. Lo que haces en uno influye en el otro, y viceversa. El sueño lúcido deja de ser una escapatoria nocturna y se convierte en un entrenamiento constante para la vida consciente. Aprendes a detectar cuándo estás atrapado en una historia, ya sea un sueño, un pensamiento o una emoción, y a elegir si quieres seguirla o cambiarla. Y en medio de todo esto, surge una certeza difícil de explicar: no estás solo. Otros viajeros sueñan contigo, a veces sin saberlo. Y en ese espacio donde las mentes se encuentran, se tejen vínculos invisibles que trascienden el tiempo y el espacio. Puede que despiertes sin recordar un rostro, pero con una sensación de compañía que no puedes atribuir a nadie de tu mundo físico. Esa es la huella del viaje compartido, una prueba silenciosa de que hay más allá del yo individual. En este vasto territorio, cada paso que das dentro del sueño lúcido es también un paso hacia el despertar de tu propia conciencia. El mapa está en tus manos, pero el territorio se revela solo a quienes se atreven a explorarlo. Dentro del universo de los sueños lúcidos, hay un momento en el que el viajero empieza a percibir que la experiencia no solo ocurre dentro de su mente, sino que está influenciada por fuerzas y energías que parecen provenir de más allá de su propio ser. Es entonces cuando surge una pregunta inquietante: ¿estamos soñando dentro de un espacio creado únicamente por nosotros? ¿O hay entidades y conciencias que participan en la construcción de ese escenario? En muchas culturas ancestrales, el mundo onírico era considerado un territorio sagrado, habitado por guías, protectores e incluso maestros que transmitían conocimiento desde planos superiores. No eran meras proyecciones psicológicas, sino presencias reales con una función precisa: ofrecer mensajes que, aunque envueltos en símbolos y metáforas, contenían claves para la evolución del alma. En el sueño lúcido, puedes encontrar a estas presencias. A veces aparecen como ancianos de mirada profunda, otras como animales de poder, y en ocasiones como figuras misteriosas que parecen conocerte mejor que tú mismo. La interacción con estas entidades requiere una apertura especial. No basta con preguntar, hay que saber escuchar. Sus respuestas pueden llegar como palabras, pero también como imágenes fugaces, sensaciones físicas o cambios en el ambiente del sueño. Un simple cambio en la luz, un objeto que aparece repentinamente o un sonido distante pueden ser mensajes codificados. Aprender a interpretar este lenguaje simbólico es parte del entrenamiento del soñador lúcido. Aquí es donde la práctica se vuelve más que un juego. El sueño lúcido se transforma en un ritual nocturno, en el que entras con respeto y propósito. Muchos practicantes adoptan la costumbre de llevar consigo un símbolo personal dentro del sueño: un colgante, una piedra, un libro. Este objeto, que existe solo en ese plano, se convierte en un canal de comunicación y protección. Hay quienes afirman que estos talismanes pueden incluso cruzar a la vigilia, manifestándose como objetos físicos que nunca habían visto antes, encontrados casualmente en su vida diaria. A medida que profundizas en esta conexión, empiezas a notar que tus sueños se vuelven más coherentes y que las experiencias parecen hiladas por un hilo invisible. No son escenas al azar, sino capítulos de una historia mayor que tu mente consciente aún no alcanza a comprender. Y en ese proceso descubres que el sueño lúcido también te moldea. Tu capacidad de atención, tu sensibilidad y tu intuición se afinan.
Es como si en cada viaje estuvieras expandiendo un músculo invisible de la conciencia. Hay un punto clave que muchos pasan por alto. La energía que llevas al sueño lúcido depende de cómo vives durante el día. La alimentación, las emociones, la calidad de tus pensamientos y la manera en que respiras influyen en la claridad de tus experiencias oníricas. Si pasas el día distraído, saturado de estímulos y sin tiempo para la introspección, el sueño lúcido se volverá turbulento, disperso o incluso inaccesible. Pero si cultivas la calma, la gratitud y el enfoque, notarás que el sueño se abre como una puerta que reconoce a quien llega preparado. En este viaje, cada paso que das se multiplica. Si una noche logras volar sobre un océano de nubes doradas, esa sensación de libertad puede acompañarte al despertar, inspirándote a tomar decisiones valientes en tu vida real. Si en el sueño encuentras el valor para enfrentar una sombra que te persigue, ese mismo valor se manifiesta en tu vigilia, ayudándote a superar obstáculos que antes parecían imposibles. Y aquí es donde quiero invitarte, desde este rincón donde se entrelazan las palabras y las imágenes, a que formes parte de este círculo de exploradores de lo invisible. Si sientes que estas enseñanzas y relatos resuenan contigo, considera suscribirte a este canal para seguir recibiendo guías, historias y conocimientos que pueden encender nuevas luces en tu camino. Comparte este viaje con quienes sientas que están listos para abrir los ojos en el mundo de los sueños, y deja en los comentarios tu experiencia o pregunta, porque a veces una sola respuesta puede ser la llave que otro necesita para atravesar su propia puerta onírica. Cuando decides permanecer, regresar y volver a escuchar, este espacio se convierte en un punto de encuentro, no solo entre tú y yo, sino entre todos aquellos que, en algún momento de la noche, han sentido que volaban más allá del tiempo y del espacio. Aquí, cada historia compartida suma una pieza al mapa colectivo del universo onírico. Y quién sabe, tal vez algún día, en ese pasillo de puertas infinitas, te encuentre y recordemos juntos que este viaje comenzó aquí, con una semilla de curiosidad que decidió germinar. Porque el sueño lúcido no es un destino final, sino un sendero que se recorre una y otra vez, cada vez más consciente, cada vez más profundo. Y si permaneces atento, descubrirás que cada noche es una oportunidad para regresar a ese lugar donde lo imposible se convierte en cotidiano, y donde por un instante puedes tocar con tus propias manos el tejido mismo de la realidad. En los niveles más profundos del sueño lúcido, el soñador se convierte no solo en testigo de su mundo interior, sino en arquitecto consciente de su propio universo onírico. Es aquí donde la experiencia trasciende el simple control de las acciones y se transforma en un diálogo directo con la estructura misma de la realidad. No se trata solo de decidir qué hacer o a dónde ir. Se trata de comprender las leyes invisibles que rigen ese plano y aprender a moldearlas. En este punto, el soñador descubre que hay elementos que no puede cambiar tan fácilmente. Algunas escenas parecen ancladas, como si fueran parte de un guión mayor. Podrás volar, cambiar tu forma, transformar objetos, pero habrá lugares, símbolos o personas que persisten y parecen tener voluntad propia. Esto es lo que muchos maestros oníricos describen como los pilares del sueño, nodos de energía y significado que forman la columna vertebral de la experiencia. Son ellos quienes, de alguna manera, sostienen la coherencia de todo lo que ocurre. Algunos relatos hablan de bibliotecas infinitas, donde cada libro es un recuerdo, un pensamiento o un sueño que has tenido en todas tus vidas. Otros describen templos de geometría imposible, donde las paredes parecen hechas de luz líquida y cada escalón que subes cambia el sonido del aire. Incluso hay quienes han narrado encuentros con ciudades completas, habitadas por seres que no parecen sorprendidos de verte y que actúan como si siempre hubieras vivido allí. Estas experiencias son tan vivas que al despertar
dejan la sensación de que has regresado de un lugar real y no de una simple fantasía mental. Comprender este territorio requiere tiempo, paciencia y un tipo especial de atención, la atención sin juicio. Si intentas forzar una respuesta, la experiencia se desvanecerá. Si, en cambio, te conviertes en observador y participante al mismo tiempo, el sueño se abre y revela más capas. Es como bucear en un océano. Cuanto más profundo vas, más silencioso y denso se vuelve todo, y más rara y preciosa es la vida que encuentras allí. Aquí es donde el sueño lúcido se convierte en una herramienta de descubrimiento personal y espiritual. Porque, al explorar esos paisajes, no solo conoces tu mente, conoces también los ecos de algo que va más allá de ti. Algunos lo llaman el inconsciente colectivo, otros lo ven como planos espirituales o registros akáshicos. Pero todos coinciden en que allí reside un conocimiento que no se obtiene con libros ni palabras, sino con vivencias que marcan el alma. Para entrar en estas profundidades, muchos soñadores lúcidos emplean rituales previos al dormir, meditar frente a una vela, escribir una pregunta en un papel y colocarla bajo la almohada o repetir una frase como un mantra hasta que la conciencia se disuelve suavemente en el sueño. Estas prácticas crean una puerta estable que puedes reconocer noche tras noche, un umbral que te lleva directamente a un estado de lucidez más claro. Sin embargo, existe un desafío, la mente racional. Incluso dentro del sueño lúcido, esa parte de nosotros que quiere explicarlo todo puede entorpecer la experiencia. El truco está en permitir que el misterio siga siendo misterio, al menos en parte. No todo debe ser desentrañado en ese mismo instante. A veces, lo más valioso que puedes traer de un sueño lúcido es una sensación, una intuición o una imagen que con el tiempo revela su significado. También es importante recordar que el poder del sueño lúcido no reside únicamente en lo que puedes hacer dentro de él, sino en cómo transformas tu vida al despertar. Las experiencias oníricas más profundas actúan como semillas, pueden tardar días, semanas o incluso años en florecer en tu conciencia. Tal vez un día, sin esperarlo, recuerdes una conversación con un anciano en un sueño, y en ese momento comprendas que lo que te dijo era la clave para una decisión que hoy tienes que tomar. En este punto de la exploración, la conexión entre soñadores cobra un valor inmenso. Compartir experiencias, técnicas y hallazgos no solo enriquece tu propio viaje, sino que ayuda a tejer una red de conocimiento colectivo. Por eso, si sientes que lo que has aprendido aquí te ha inspirado o despertado preguntas, te invito a que lo expreses en los comentarios y compartas este contenido. Tal vez lo que para ti es un detalle, para otro sea la llave que abra su primera puerta hacia la lucidez. Y si aún no lo has hecho, suscribirte te permitirá seguir recibiendo guías, prácticas y relatos que, como hilos de un tapiz, van formando una visión más amplia de este universo oculto. El sueño lúcido no es un privilegio para unos pocos, sino una capacidad innata que todos llevamos dentro. Algunos la descubren de niños, otros la cultivan con esfuerzo en la adultez. Pero el resultado siempre es el mismo, una ampliación de la conciencia, una sensación de pertenencia a algo mucho más vasto que nuestra vida diaria. En ese plano, el tiempo no existe como lo conocemos, y el yo que creemos ser se diluye para convertirse en pura presencia. Y así, cada noche, la puerta está ahí, esperando. A veces se abre como un relámpago, otras se queda entreabierta para que solo puedas vislumbrar lo que hay más allá. Pero siempre está, fiel como un latido. El soñador lúcido aprende a reconocerla, a entrar sin miedo y a regresar con tesoros invisibles que, sin embargo, transforman todo lo que toca.